El líder francés se encuentra en el ojo de la tormenta desatada por las últimas elecciones en el Parlamento Europeo. La drástica caída de la socialdemocracia en el viejo continente está arrastrando a varios mandatarios europeos, pero uno de los más perjudicados es el líder galo. Su posición en contra de Rusia parece ser uno de los principales motivos de esta caída, y ahora se burlan de él. En medio de unos crecientes temores de que Rusia termine de ganar en Ucrania, la retórica de las potencias de la Unión Europea se volvió más hostil hacia Moscú. Sin embargo, esta postura terminó jugando en contra de aquellos cuya narrativa era belicista. La caída más fuerte fue la del mandatario francés, y ahora el panorama es cada vez más oscuro para aquellos que intentan seguir confrontando con el Kremlin. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, el senador ruso Alexei Pushkov le envió un mensaje irónico al mandatario francés Emmanuel Macron, el gran derrotado de las últimas elecciones parlamentarias en el viejo continente. El político ruso ironizó sobre el nombre del partido del mandatario galo, Renacimiento, y le agregó un apelativo más acorde a los resultados obtenidos frente a su competidora más directa, Marine Le Pen. De hecho, estas elecciones no fueron tanto el fracaso de su renacimiento de generación sin rostro como el fracaso del propio Macron y sus políticas, escribió Pushkov en su propio canal de Telegram. Para el senador ruso, Macron es directamente responsable de la derrota de todo su arco político. En este sentido, no dudó en responsabilizar lo sucedido a la narrativa sostenida por el líder francés en los últimos meses en contra de Rusia. Macron fue uno de los líderes europeos que más discursos antirrusos ha mostrado, casi al mismo nivel que los líderes británicos. Esta narrativa no solo quedó en las palabras, sino principalmente en el envío de armamento y el envío de tropas. Pese a que su gobierno no ha reconocido oficialmente que hay tropas francesas en Ucrania, el frente de batalla ruso ha capturado y eliminado decenas de soldados con insignias de las legiones francesas. Sin mencionar que Francia fue uno de los primeros países que otorgó permisos para atacar territorio ruso con sus armas. La postura de la OTAN se vio totalmente reflejada y respaldada por París, y sus ciudadanos se lo hicieron saber en las urnas. Recordemos que recientemente el partido de Marine Le Pen sacó más del 30% de los votos para el Parlamento Europeo, frente al 15% que sacó el partido de Macron. Esta debacle electoral aceleró las decisiones del presidente francés. A pocas horas de saberse los resultados de los comicios, el líder galo decretó la disolución de la Asamblea Nacional y llamó a nuevas elecciones. Según el mecanismo democrático francés, esta es una herramienta que suele usarse en contextos críticos para el gobierno de turno. Estas nuevas elecciones tendrán dos instancias y la primera de ellas tiene previsto realizarse el próximo 30 de junio, mientras que la segunda estaría programada para la segunda mitad del mes de julio. Recordemos que el partido de Le Pen se encuadra dentro de la órbita de la derecha y ultraderecha europea. Sin embargo, este espacio político en el viejo continente tiene una cierta afinidad con Rusia y un trato más precavido con Washington. En este sentido, la derecha europea es completamente diferente de la derecha latinoamericana, generalmente compuesta por figuras serviles a los intereses de la Casa Blanca y sus empresas multinacionales, como es el caso de Javier Milei. La derecha europea tiene un rasgo nacionalista que las derechas latinoamericanas no tienen. Por esta razón, su relación con Moscú suele ser de una cercanía mayor, pues el gigante euroasiático es una enorme ayuda al desarrollo local de sus economías. Los gobiernos socialdemócratas de Macron en Francia, George en Alemania o Pedro Sánchez en España han mantenido una posición muy obediente a los dictámenes de Washington en cuanto al conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia. Esto ha generado grandes problemas a las economías de las principales potencias europeas, con Berlín a la cabeza. Este deterioro de la calidad de vida de los europeos, que tiene como principal causa las sanciones a Rusia, es cada vez más importante para sus ciudadanos. En el mismo sentido, fue muy criticada la liviandad con la que el mandatario galo habló sobre la amenaza nuclear que significa Rusia,
al mismo tiempo que anunciaba el envío de armas y asistencia militar a Kiev. La falta de preocupación por su pueblo se hizo tan evidente que los franceses se volcaron por una opción que bien podría llamarse a esta altura como el mal menor, antes de seguir bajo la misma lógica otanista de Macron. Esta es una narrativa que no termina de tener en cuenta los intereses de los países europeos. Con tan solo mirar los números del crecimiento económico europeo, uno puede intuir que Rusia era fundamental para su desarrollo. La presión de Biden ha generado que la Unión Europea termine cortando los lazos con Moscú, en complicidad con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien fue reelecta en su cargo, pero sintió el golpe perdiendo bancadas. Sin embargo, con esta nueva reconfiguración del Parlamento Europeo, es posible que toda esta narrativa belicista contra Rusia termine siendo contrarrestada por posiciones mucho más cercanas al Kremlin. La extrema derecha europea y los líderes que podrían considerarse de izquierda, como Robert Fico, tienen en común esta posición mucho más cercana a Moscú que la postura de los socialdemócratas progresistas como Macron. Incluso en Francia, los partidos de la izquierda decidieron unirse en un solo partido al notar que muchos franceses habían identificado a los socialdemócratas como parte de las fuerzas de izquierda. Esto para no dejar dudas de la diferencia abismal que existe entre ambos. El panorama para Macron es muy oscuro y con él caería uno de los bastiones más fuertes del apoyo internacional a Ucrania en su guerra contra Rusia. Un proceso que sería impredecible para el bloque económico europeo. En este contexto, es claro que Rusia ya es un factor fundamental indisociable de la política europea. Macron lo está aprendiendo por las malas y ahora es el bufón de los políticos europeos. Después de esto, en Bruselas, pensarán dos veces antes de seguir con su narrativa antirrusa. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.